Hola, bienvenidos a Españolete Podcasts, el mejor podcast en español que puedes ver, oír y leer al mismo tiempo. Mi nombre es Ailey D y hoy vamos a hablar un pouco sobre... você pode se virar sim em portunhol. Fala em portunhol, todo mundo entende. Não, o portunhol é o melhor que tem. Pode fazer isso sim, todo mundo vai te entender, não tem problema não, todo mundo se vira aí. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué tanto nosotros podemos dar una manera, un jeitinho brasileiro para comenzar a falar en español sin o portuñol y qué tanto sin o portuñol realmente existe. Apoyen aqui o canal, não se esqueça de se inscrever, de dar um like, porque a gente faz de tudo para que os vídeos apareçam aqui, o editor, o configurador, as pessoas que estão por trás do conteúdo que fazemos aqui, nossos colaboradores. Então, assim, galera, você acha que sou eu aqui sentada em frente de uma câmera? Não, tem muita coisa por trás. Então, vai lá, aperta aí o sininho. Entonces, vamos con lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de si yo me puedo virar o dar un jeito con el portuñol, es porque realmente lo puedes hacer. Pero, atención, ¿qué tipo de portuñol puedo hablar? ¿Y qué tanto las personas van a entenderte cuando tú te comunicas en portuñol? Hay que tener en claro lo siguiente. Son dos lenguas totalmente distintas, español y portugués, a pesar de que son lenguas que vienen del romance, del latín. Son muy parecidas, demasiado. Pero en ese parecer es que está el detalle, porque hay muchas diferencias entre ellas, sobre todo con algunas palabras que van a ser un poquito más complicada nuestra vida si no la conocemos. Eso por un lado. Otra cosa, cuando yo estoy hablando en portuñol, yo también tengo que saber que no es solamente tú la que estás intentando comunicarse o transmitir una información. Recuerda que tú tienes una persona del otro lado intentando entenderte a ti. Entonces, ese receptor tiene que ser capaz de entender el contexto, entender lo que tú quieres decir y al mismo tiempo imaginarse que esa palabra que estás diciendo en portugués, tal vez en español, sea algo parecido. Eso por allí. Hay otra cosa, muchachos, que muchas veces nos confundimos mucho y pensamos, no, es tranquilo. No todos los países entienden portugués. No todos los países tienen la cercanía que tiene, por ejemplo, Argentina y Chile con Brasil. Es muy diferente hablar en portuñol en Puerto Rico, en Costa Rica, en Panamá, tal vez en México, que hablarlo, por ejemplo, con una persona que vive en el sur de Argentina, en la Patagonia. Cuando nosotros estamos intentando hablar en español y aparece el portuñol, muchas palabras son, digamos así, penayaca. Dá aquela coisa de, gente, será que eu falei certo? Ou eu estou aqui dando tudo y, ¿né? Puede ser. Pero vamos con lo siguiente. No todas las palabras en portugués tienen el mismo sentido y el mismo significado de español. Hay un vídeo por acá de falsos conginatos entre español y portugués que cuando tú lo veas vas a decir, Dios mío, no puede ser, tipo novela. Porque realmente se parecen muchísimo, pero su sentido y su significado es totalmente diferente. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Por ese lado, el portuñol puede ser un, digamos así, armadilla, una trampa para la persona que está escuchándote hablar. Ahora lo siguiente, yo puedo hablar español sin portuñol, porque es que todos los profesores dicen, habla español sin portuñol. Puedes intentar comunicarte en español sin portuñol, y español sin portuñol, y español sin portuñol, y queda como que una cosa que tú dices, no, calma, porque no es tan así. Realmente existe el español sin portuñol. Vamos a llevarlo en términos de contexto. Primero,
¿Qué es hablar español sin portuñol? Ah, bueno, hay líder. Español sin portuñol, literal. Nosotros dudamos más de cuando estamos hablando con palabras que hay en portugués que con palabras que no se utilizan en portugués. Es muy común que, por ejemplo, estamos hablando varias personas y de la nada uno de mis alumnos me dice, bueno, yo puedo analizar esto. Se dice analizar, ¿cierto? Estoy hablando cierto o analizar es otra cosa. En español también se dice analizar. Entonces allí es donde yo pienso, entonces, ¿qué será español sin portuñol? Porque analizar es una palabra que existe en el español. Y así como analizar, también existen un tanto de palabras que tienen el mismo significado, que tienen el mismo sentido y que muchas veces pensamos que no, que se dice de otra forma. Y realmente no es así. Entonces, allí es que está el detalle. Nosotros tenemos que intentar ver cuáles son esas palabras que realmente se usan en el español y cuáles son aquellas palabras que se usan en el portugués, pero que en español tienen un sentido totalmente diferente. Y ahí es que vamos a entrar, porque es muy distinto que tú me hables, por ejemplo, en español, utilizando palabras que se usan en el portugués, que tienen el mismo sentido en español, a que tú me hables con un falso conginato o un falso amigo. Que allí, para mí, sí es el portuñol. ¿Por qué? Porque el sentido es diferente, pero la pronunciación y la palabra es igual. Hay otro punto, número 2. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos lo siguiente? Yo voy a utilizar el verbo quedar. El verbo quedar es ficar en español y yo lo puedo utilizar para varias cosas. Es muy importante ese verbo. Y resulta ser que yo no sé qué es quedar y empiezo a hablar descontroladamente ficar. Y ficar aquí, y ficar por allá, y más para acá, y todo esto. Allí está otro punto. La mayoría de los verbos en español van a ser un poco diferentes, sobre todo los verbos básicos. Yo no voy a utilizar, por ejemplo, facer, porque no se usa, no existe. Yo utilizo hacer, poder en lugar de poder, ¿ok? Poner en lugar de por, quedar en lugar de ficar. El verbo ser en español, un verbo básico, súper básico, es totalmente diferente, es un verbo irregular, no es tan fácil como parece. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando tú aprendes que se puede decir tú eres, você quer tacar eres en todos los pronombres. Entonces, él y eres, ella eres, yo eres. No, no es tipo de heredos de la mitología griega, Erasmus. No, en realidad es tú eres y yo soy y él es. Allí es que está un punto. El verbo ser, a pesar de que es un verbo básico, es muy irregular y allí tú tienes que estar muy atento, muy pendiente o pendiente, atenta. Otra cosa que también sucede bastante del realmente español sin portuñol es lo siguiente. Muchas veces nos estamos intentando entender más lo que se está diciendo, estamos como que muy cuadrados, estandarizados, intentando hablar realmente como hablaría un nativo, intentando decir las palabras todas correctamente, que al final de todo lo que dices son 3 o 4 palabras de un montón de cosas que quieres decir, simplemente porque no te quieres equivocar. Eso es uno de los errores más comunes de personas que estudian lenguas, que hablan idiomas. Cuando realmente hay una presión por detrás, mejor decir sí, no, tal vez, puede ser, quizás y listo. Porque así me equivoco menos. No. Aquí la idea no es equivocarte menos o más, ni que las personas te vayan a juzgar porque te estás equivocando o porque estás utilizando español con portuñol. No, nada de eso. Aquí la idea es que tú seas capaz de comunicarte. Efectivamente, lo más ideal es comunicarte en español 100%. Pero si hay palabras en portugués que logran tener el mismo sentido en español, no pasa nada. Y allí es que yo vengo con un punto más interesante. A veces, sí, yo sé,
menos es más. Pero en el caso de idiomas y en el caso de cuando estamos aprendiendo, hasta más que menos es mucho mejor. Y te voy a decir por qué. Porque tú aprendes con los errores. Un error no es para juzgarte, ni crucificarte, ni nada de eso. Es porque realmente aprender el español es algo que va por paso, es algo que tú necesitas. Error, ensayo y error, ensayo y error. Y de allí vas aprendiendo. La idea de español sin portuñol es el uso, básicamente, de palabras que en portugués y en español tienen el mismo sonido, tienen tal vez la misma escrita, pero el significado es diferente. Y allí es que tú tienes que estar más pendiente. Pero el uso de verbos, el uso de algunas expresiones, realmente hacen parte del español y es lo que tú debes focar en la hora de hablar y aprender la lengua. Entonces, yo espero que te haya gustado este video, que lo hicimos con mucho cariño para ti y que te inscribas aquí en el canal, dale like y aprieta el sininho, porque siempre es bueno ver nuestros contenidos que hacemos acá en Españolete, ¿ok? Te veo en una próxima. Chao.